Vamos a hablar de un tema que yo estoy seguro que va a hacer que muchos de ustedes tengan muchas inquietudes y la idea es que nosotros sirvamos de alguna u otra forma de plataforma para poder solventar esas ideas, esas inquietudes. El fumado, la obesidad, el sedentarismo y una edad avanzada son factores de riesgo de sufrir hipertensión arterial. Esta enfermedad afecta al 35% de la población de Costa Rica y se desarrolla por años de llevar malos hábitos. Durante ese tiempo, en las arterias se forman placas de colesterol y de grasa que no permiten el bombeo de sangre de forma normal. Pero, ¿cómo se realiza el diagnóstico de hipertensión y qué hay que hacer después? Hoy está con nosotros el médico internista y cardiólogo Juan Pablo Solís para contarnos. Antes de darle la bienvenida al doctor, le recuerdo que está disponible el Facebook de Buen Día para sus preguntas por escrito y si quiere hacer un video usted mismo mandando su consulta al doctor, puede hacerlo a través de la plataforma del WhatsApp, que es el 6087-7777. ¿De acuerdo? Nada más recuerde bajarle el volumen al televisor y colocar su teléfono en posición horizontal para que podamos tener la pregunta. Doctor, un placer. Muchísimas gracias, Randa. Ahora que inicia el curso lectivo, me pregunto cómo será en su casa. Vieras que Tienen que organizarse muy bien, ¿verdad? Bastante, sí, arrancar bien temprano, pero todo muy bien, muy contentos en realidad con la entrada a clases, claro, Randa. Qué dicha, eso me alegra. Doctor, sí. Demos un repasito por algunos conceptos básicos, ¿verdad? Porque nos vamos a centrar en cómo hacer un diagnóstico de hipertensión y qué pasa después, ¿verdad? Cuando tengo el diagnóstico ya en mis manos. Pero repasemos qué es la hipertensión. Claro. Randa, la hipertensión es una de las enfermedades más frecuentes crónicas del adulto y casi que para nosotros es una epidemia, ¿verdad? Porque la epidemiología de esta enfermedad ha venido cambiando con el paso de los años. Hace un tiempo, por ejemplo, hace 20 años, un poco más, cuando yo estudiaba, me acuerdo que hablábamos de un número como un 15, 10% de los adultos, entonces era el número que manejábamos. Y efectivamente quizás o no estábamos detectando tanta hipertensión o no veíamos tanto. Entonces la hipertensión obedece a varios fenómenos que ahorita vamos a ir hablando de los mecanismos, de los factores de riesgo y de por qué se produce, en que la presión sobre las arterias de todo el cuerpo empieza a aumentar. Entonces tiene mucho que ver la fuerza de bombeo del corazón, el estado de las arterias, las edades, pero empieza a aumentar la presión sobre nuestras arterias. Y entonces decimos que la persona empieza a ser hipertenso cuando supera un cierto límite. Eso va a variar un poquito de acuerdo a la edad, de acuerdo a los factores, pero en general decimos que cuando son presiones más de 140 sobre 90, la persona es hipertensa. Entonces casi que a partir de ese corte hacia arriba empezamos a decir que efectivamente esa persona es hipertensa. El otro concepto importante es que hay dos presiones, ¿verdad? Hablamos de la presión de arriba, que se llama sistólica, y la presión diastólica, que es la de abajo. Las dos son muy importantes, las dos, bueno, se puede subir una más que otra, pero generalmente cuando una persona tiene más de 140 la de arriba o más de 90 la de abajo, es cuando empezamos digamos, a sospechar que esa persona es hipertensa, y bueno, y después de eso vamos a tener que confirmar ese diagnóstico. Doctor, este rango de 140 sobre 90 es igual para hombres, mujeres, no importa la talla, la edad. Sí, eso generalmente decimos que es para adultos, pero un adulto que ya tiene más de 140 sobre 90, casi que es hipertenso. Ahora, hay otras condiciones en las que sí, o somos más estrictos o menos estrictos. Por ejemplo, si la persona padece los riñones, si es diabético, si es ya un cardiópata, una persona que tiene dañado su corazón, nos vamos un poquitito más para abajo. O sea, deberíamos tratar de manejar presiones en 130-80 o incluso un poquito menos, en pacientes de muy alto riesgo. Y en algunos adultos mayores hay algunas guías de manejo y de tratamiento en adultos mayores que incluso somos un poquito más flexibles. En adultos mayores, por ejemplo, todavía podemos permitir hasta 150 sobre 90. Hay un poquito más de flexibilidad por algunos cambios de las arterias de ellos, por algunos, digamos, cambios, pero sí somos un poquito más flexibles. Sin embargo, tratamos de que casi que la mayoría de los adultos manejarnos en niveles bajitos, o sea, menos de 140 y menos de 90. Hay un concepto que le quiero plantear, que lo hemos estudiado otras veces aquí en el programa, que me parece que es muy valioso, y es el de prehipertensión o los prehipertensos, que son los que están a un pasito, ¿verdad? Una gradita de subir al siguiente nivel. No, y ese es un gran nicho, digamos, o un grupo que tratamos de identificarlo. Claro, porque además entiendo yo, y usted nos va a explicar, que se puede revertir. Correcto. Yo siempre le digo a los pacientes que el estar prehipertenso es como el prediabético, es como una tarjeta amarilla, ¿verdad? Es como estar en un partido con una tarjeta amarilla en el que si hacemos bien las cosas podemos revertir esa condición, pero si no lo hacemos bien, pues eso va a avanzar. Generalmente el prehipertenso es la persona que maneja 10 milímetros, o sea, que está entre 130 y 140, se maneja en esos rangos, 130 y 140, o la diastólica entre 85 y 90. Entonces es un paciente que para fines prácticos está en un rango normal, pero que tenemos que ponerle atención porque
si esa persona tiene cierta herencia de ser hipertenso, si maneja mucho estrés, si está gordito, si fuma, es un paciente que en cualquier momento podemos cruzar esa línea y ya empezar a ser hipertenso. Entonces, sí, justamente es un grupo al que probablemente no hay que medicarlo, no es un grupo que hay que darle medicamentos, pero sí dar una serie de recomendaciones de cambio en el estilo de vida, de que haga un poquito más de ejercicio, se cuide con la sal, para que tratemos de inclinar la balanza al lado de normalidad y no al lado de hipertensión. Bajar la grada y no subirla. Exactamente, Randall. Ok, ahora que mencionaba usted varias cosas, es importante, creo yo, repasar las causas más importantes de hipertensión arterial. Usted mencionó, por ejemplo, herencia. Claro. Mencionó obesidad. Sí. ¿Qué otras cosas? Sí, esas dos son importantes. Sin embargo, quizás las más importantes son el fumado, bueno, el ser diabético, el sedentarismo. Son causas muy, muy importantes. Y también el estrés. Hay estudios muy grandes que se han hecho epidemiológicos en la parte de cardiología, en que han demostrado que esos factores, y que la mayoría son ambientales. Si uno se pone a ver, el hecho de tener sobrepeso o obesidad es una condición muy ambiental que depende de cómo me esté alimentando. El hecho de fumar, pues también es otro factor súper importante, pero si yo lo quito, pues elimino esa posibilidad de ser hipertenso. El estrés con el que viva también, si logro controlarlo, manejar un estrés aceptable y todo, pues es un factor que lo tengo controladito. La forma de alimentación, sobre todo la sal, es muy, muy importante en los mecanismos de hipertensión. Entonces, al final, la parte que llamamos ambiental o modificable pesa como un 80% en el hecho de que aparezca la hipertensión. O sea, la mayoría de los hipertensos aparecen por condiciones ambientales. Y hay un 20% en los que sí hay una fuerte herencia o una fuerte genética. Pero la mayoría de las veces tienen que ver con condiciones que podemos corregir. Tal vez algunas que no podemos corregir son el tema de la edad, el tema de la herencia, de la genética, pero del resto de las cosas casi que lo podemos controlar. Son modificables. Modificable, correcto. Correcto. Ahora, ¿todas las personas que tienen presión arterial, doctor, presentan los mismos síntomas? No, verás que eso es muy interesante, Randall, y ese también es otro reto para nosotros. Se dice que más o menos un 70% de los pacientes iban a presentar síntomas, que dolores de cabeza, zumbidos en los oídos, se ponen rojos cuando se les sube la presión, se sienten medio mareados. Pero hay un 30% de los pacientes que no tienen, o sea, que no le dan síntomas. Eso es muy interesante, porque entonces es lo que llamamos hipertenso silencioso. Es una persona que cumple todos los criterios de hipertensión, que inclusive ya puede tener daños de la hipertensión en sus arterias, pero que no tiene ningún tipo de síntomas, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí en la pantalla están algunos de los síntomas principales, ¿verdad?, que refieren los pacientes, como el dolor de cabeza, sentir algunos zumbidos o ruidos en los oídos, sensación de mareos o descompensación y visión borrosa. Sí, me preocupan los que no, el porcentaje que no es nada despreciable de personas que no sufren o que no perciben estos síntomas, porque entonces uno es así, ¿verdad? Uno va al médico cuando tiene algún... Es cierto, es cierto. Algo que le está afectando su cotidianidad, digamos, o que Exacto. se sale de lo normal. Si yo no percibo nada, pues a lo mejor no busco ayuda y esa es la cifra de gente que a lo mejor anda por allí no diagnosticada, evidentemente no tratada y con un problema. Exactamente. Sí, más bien ese como usted dice, Randall, es de las cosas que por eso le insistimos a la persona que lleve su control médico. O sea, que ya por tener más de 20 años, al menos una vez al año vaya, que lo revise su médico de cabecera, su médico de confianza, que se tome la presión. Y tenemos muchos casos, por ejemplo, gente que ha ido a sacar su licencia, iba por su documento, y ese día le dicen, uy, mire, pero se tiene la presión por las nubes. Entonces hasta ahí donde la persona dice, lleva un sustillo o empieza a consultar. O un día que llevó más bien a la mamá, al papá, a tomarse la presión a la farmacia, y se la quiso tomar y la encontraron alta. Entonces, sí, es muy importante que siempre insistir en eso, en que deberíamos periódicamente estarnos tomando la presión, aunque nos sintamos muy bien. Y tal vez uno dice, bueno, yo ahorita estoy haciendo más ejercicio, logré bajar unos kilitos, como saludable, pero aún así estarse tomando la presión por eso mismo, Randall, porque ese es un grupo importante, o sea, casi que una tercera parte de los hipertensos en que no va a tener nada de esto y son los que muchas veces el primer síntoma o la persona se dio cuenta que era hipertenso cuando le dio, digamos, un derrame, cuando le dio un infarto, cuando tuvo un desprendimiento de retina. O sea, hasta que tuvo una complicación fue que se dio cuenta. Y eso es lamentable porque llegaríamos como tarde a esa lucha, ¿verdad? Por eso es que en muchos textos se dice que la hipertensión es un enemigo silencioso. Sí. Que avanza ahí sigilosamente y calladito. Correcto, sí, es cierto. Y lo otro es que también a veces son síntomas que la gente le achaca a otras cosas. La gente dice, no, mira, es que ese dolor de cabeza seguro es porque no he tomado café, porque mucho estrés, hay mucho estrés en el canal. Me tienen mucha presión, marca presión. Correcto, entonces a veces la gente asume que es eso, que es pura tensión y todo. Y no, y efectivamente
bueno, él tiene mucha tensión y todo, pero también hay un tema ahí hipertensivo, ¿verdad? Ok, doctor, ¿cuáles son los estudios necesarios para determinar que una persona tiene hipertensión? ¿Qué es lo que tiene que hacerse? Sí, verás que en realidad es bastante sencillo. Yo lo que le digo a la gente es, bueno, en la farmacia le encontraron la presión alta o el día que fue a su cita, a la clínica, entonces tiene que empezar a tomarse la presión con regularidad. Entonces eso es sencillo. Hay gente que dice, bueno, mi papá tiene un aparatito en la casa, ¿lo puedo usar? Sí, perfecto, perfecto. Si usted tiene un aparatito para tomárselo, si alguien en la casa le puede tomar la presión, si le queda, qué sé yo, la clínica, le va ahí cerca, la persona puede ir y estársela tomando. ¿Cada cuánto, perdón? ¿Cada cuánto sería lo recomendable? Sí, eso es importante. Normalmente cuando hacemos esa fase de estarnos tomando la presión, yo lo que le digo a las personas es que idealmente 2 veces al día durante unos 15 días. Entonces, tomando la presión, y no exactamente a la misma hora, más bien hay gente que yo le digo, mira, trate de tomarse una en el transcurso de la mañana y otra en la tarde o en la noche, y la vas anotando. Que a las 7 de la mañana estaba en 180/40, que a las, qué sé yo, 5 de la tarde en 160/90, entonces la vas anotando. Ahora, algunos dicen que si alguna de esas tomas llega a estar en 180, la de arriba, o 100 la de abajo o más, prácticamente ahí casi que sería una indicación de empezar a tomar tratamiento, aunque sea la primera toma que se haya hecho, porque ya son rangos que llamamos hipertensiones grado 3 que son muy peligrosas. O sea, una presión que llegue a 180 la de arriba o 100 la de abajo o superior a esos rangos es muy peligroso, ¿verdad? Porque son normalmente las predisposiciones que pueden hacer que la persona le dé un derrame, le dé un infarto. Pero la metodología que usamos es estársela tomando con un aparatito en casa o puede ir a la farmacia donde le quede mejor, a estársela tomando, ¿verdad? Y después a los días nos lo manda o viene ya para revisar esas tomas. Es importante eso que usted dijo, ¿verdad? Ir anotando la fecha, la hora en la que se hizo la toma y el rango que le dio, el parámetro que le dio, ¿verdad? Porque a uno se lo olvida. Correcto. O hay gente que dice, bueno, no, estaba ahí como por ciento. Más o menos. Sí, yo recuerdo que estaba como en 360 y... Exactamente. No, pero es muy importante eso porque... Y también a veces uno ve patrones, Randall. Es que es interesante. Hay hipertensos, por ejemplo, que en la mañana puede ser que esté muy bien, pero la presión se le sube hacia la tarde o hacia la noche. Entonces hay gente que uno dice, bueno, no, este paciente probablemente vamos a ocupar darle el tratamiento hipertensivo a cierta hora. También hay otra herramienta que cada vez ha ido ganando como más auge y que incluso las guías europeas de hipertensión del año pasado le ponen un papel muy preponderante. Es un aparatito que se llama MAPA o mapeo. El MAPA es un aparatito, ¿verdad?, que se pone como un brazalete y él automáticamente cada 15 minutos toma la presión en el día y en la noche cada media hora. Pero tal vez el mapeo es muy, muy importante porque primero en 24 horas podemos tener hasta 80 tomas en 24 horas. Entonces vamos a saber exactamente si esa persona es hipertenso o no. Si es un hipertenso también de bata blanca que se llama, que es el que solo se le sube efectivamente el día que lo revisa el médico, ¿verdad? Y eso es muy importante porque hay un grupo grande de personas en que más bien tal vez se le está dando tratamiento y no lo ameritan, ¿verdad? O sea, es un paciente que nada más se le va a subir un poquito la presión el día que va a la cita o el día que va a hacerse un laboratorio. Entonces, con el mapa podemos determinar si es por estrés, si es una hipertensión de bata blanca, si es una hipertensión real, si es una hipertensión espuria, ¿verdad? O si es una hipertensión nocturna. Y yo creo que la gran utilidad del mapa es justamente detectar esos hipertensos nocturnos, porque eso también es otra cosa que se ha venido describiendo mucho en los últimos años, que hay un grupo de personas que tal vez en el día andan muy limítrofes o andan prehipertensos, como vos decías, Ronald, en el día, pero es hacia la noche donde hacen los picos de presión más alta y eso es muy peligroso porque quizás los hipertensos silenciosos y los hipertensos nocturnos son los grupos de riesgo más importantes para sufrir algún sustillo, llevarse un susto. Que es curioso porque uno, sin ser especialista ni mucho menos, pensaría que en la noche, ¿verdad? Todo es mucho más tranquilo, que ya no estamos con la carga de estrés, que estamos relajados, descansando, y pueden presentarse picos de hipertensión en la noche. Sí, es cierto. Y eso que estás diciendo es totalmente cierto. Más bien, lo que llamamos fisiológico, normal, es que justamente en la noche, por el tema del sueño, de relajarnos, de que tal vez el día estuvo muy ajetreado, pero ya en la noche el cuerpo debería descansar. Sí. Entonces, los cambios normales en la noche debería ser que la presión más bien esté incluso bajita. Por ejemplo, si en el día yo anduve en promedio en 130, 80 todo el día, en la noche tiene que bajar como un 20%. O sea, en la noche yo debería andar con presiones de 100 a 110 sobre 70. Eso es lo normal. Ok, doctor, con respecto a la máquina que está presente en muchas casas de nuestro país, la misma máquina sirve para cualquier miembro de la familia, ¿verdad? Eso no es individual, no es que es la máquina que le compramos a papá y papá solo mide la presión de papá. No, más bien incluso es una gran ventaja porque hay gente que uno le dice, no, mira, si hay un aparatito que lo tienen ahí para sus papás, empieza a usar usted también, nada más que usted mismo lleve su registro. Ok. Porque estas máquinas generalmente tienen memorias, o sea, pueden guardar 100 o 200 tomas. Pero como la usan varios en la casa, es mejor que la persona, bueno, se la tome y que la vaya anotando, ojalá en un papelito o en el celular o donde quiera,
para que él mismo vaya viendo cómo se comporta su presión. Okay. Y la otra cosa importante de recordarle a quienes tienen esa máquina en casa es cómo debe realizarse la toma. Cierto. Y siempre hay muchas dudas con respecto a si de pie o sentado, en cuál de los dos brazos. Sí. Está la señora limpiando el piso y de repente se acordó, entonces va y se toma la presión, o viene de hacer los ejercicios de la mañana y viene y se toma la presión. Okay. ¿Cuáles son las recomendaciones fundamentales, básicas? Sí, generalmente, y en general cualquier toma de la presión o lo que está estandarizado es que sea sentado la persona. Entonces tal vez eso es lo primero. Siempre le decimos, bueno, cuando se va a tomar la presión tiene que estar sentado, ojalá en una silla cómoda, con respaldar o un sillón. Y lo ideal es esperarse ahí unos minutitos. Se dice que ya con unos 5 minutitos es más que suficiente. Ojalá también que no haya como mucha bulla, mucha cosa, el radio muy alto, no, sino bajar un poquitito el radio, sentarse un momentito y esperarse 5 minutos sentado. Si la persona viene a hacer ejercicio, a veces le pedimos que sea unos 10 minutitos. O sea, si viene justamente a hacer una clase, de caminar, de sacar a los perros, igual deja a sus perros, se sienta ahí y a los 10 minutitos se la toma, sentado. El aparato tiene que ponerse arriba del codo, más o menos 1 centímetro arriba del codo. Se dice que no va a variar mucho si es del lado izquierdo o el derecho. De hecho, la mayoría de que somos diestros nos lo vamos a quedar más fácil ponerlo a la izquierda y el que es zurdo le va a quedar más fácil ponerlo al lado derecho. Eso no importa. En realidad lo del lado no importa mucho. Sí pueden haber pequeñas variaciones de un brazo a otro, pero en general los criterios se aplican igual para cualquiera de los dos brazos, ¿verdad? Y tiene que ser con la mano relajada, la mano abierta y generalmente esos aparatitos se les aprieta un botón y él solito, digamos, va a inflarlo y desinflarlo y nos va a dar ahí el número. Y lo otro importante también es que ahí mismo la mayoría de esos aparatitos nos dicen también la frecuencia cardíaca, que también a veces nos da unas luces de dónde puede estar el problema, ¿verdad? A veces sabemos que la presión se le sube cuando se sube el ritmo cardíaco. Entonces de repente podemos usar medicamentos que me ayuden tanto para la presión como para el ritmo cardíaco, ¿ves? A veces más bien encontramos que el ritmo cardíaco está muy, muy lento y bueno, y también hay que ponerle atención a ese tipo de molestias o ese tipo de síntomas cuando hay bradicardias o ritmos muy lentos. Pero la técnica es esa, ¿verdad? Sentado, relajado, ojalá con un respaldar, mano relajada y abierta y ponerse el aparatito arriba del codo y básicamente. Y eso en unos segunditos te da la toma. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con la gente que tiene esto de la presión de bata blanca? Es que hay gente que de verdad se pone muy nerviosa, muy tensa cuando van del médico. Entonces, yo no sé cuánto puede alterar eso el resultado real Mira, de la presión. ¿Y qué hacen en esos casos ustedes? Sí, vieras que exactamente. De hecho, cuando surge el mapa hace como 20 o 30 años, ¿verdad? Empiezan los primeros estudios de mapa, se hizo justamente para determinar los de bata blanca. Porque claro, hay personas que claro, en ese momento se les dispara la presión a 150 o 160. Y hay muchos pacientes que es así. Y de veras, cuando te trae el registro de la casa o de la farmacia, en realidad todos están normales. Entonces, cuando nos enfrentamos a pacientes que hacen esto de bata blanca, hay varias consideraciones. Primero, sí los mandamos a que se esté tomando seguido la presión en casa, en la mañana, en la tarde, durante más o menos 2 o 3 semanas. Eso es un escenario. Lo otro es poner justamente un mapeo 24 horas y ahí podemos salir de las dudas. Porque cuando hacemos estos registros de 24 horas, lo que sucede es que tal vez 1 o 2 tomas están un poquito altas y el resto del día en realidad totalmente normal. Entonces también decimos, no, es puro fenómeno de bata blanca. Pero también hay algunos autores que han descrito que si ese fenómeno de bata blanca, aunque solo sea el momento que alguna situación de mucho estrés o el día que va al médico, pero si esas presiones suben más de 160, la de arriba, o más de 95, la de abajo, algunos consideran de que uno sí debería tratarlo con dosis muy bajitas de medicamentos y aparte de eso con terapia no farmacológica, ¿verdad? Claro. Con control de estrés y ejercicio. Bueno, ya vamos a hablar del tratamiento, que también es un punto importante de la entrevista, pero ya hay algunas preguntas, doctor. Perfecto, ¿verdad? Que quiero ir pasándole para que usted nos vaya ayudando. Dice Gisela Arias en Facebook, un hombre que maneje la presión, la sistólica en más de 160, y no toma tratamiento porque dice que lo marea, ¿qué le puede suceder? Digamos, ya no nos da el rango de la presión diastólica, pero la sistólica, que es la de arriba, está a 160 y lo normal es que nos dijo usted 140. Exactamente. Bastante alta, ¿verdad? Sí, correcto. Digamos, se dice, hay diferentes rangos de hipertensión. Generalmente cuando ya llega a 140 hablamos de grado 1, cuando llega a 160 es grado 2 y si llega a 180 es grado 3. Entre mayor es el grado, es más el riesgo de que presente un evento o que poquito a poco me vaya dañando diferentes órganos que llamamos órganos blancos. Pero 160 ya es una presión grado 2 que casi que automáticamente nos dice que esa persona ocupa tratamiento y no solo eso, sino que probablemente va a ocupar al menos 2 o hasta 3 medicamentos para bloquear bien esa presión. Entonces, una persona que
que tiene estos rangos, o sea, la indicación es tratarse, tiene que tratarse, tiene que ir donde su médico. Ahora, uno ve de todo, hay gente que dice, es que verás que yo esas presiones las tolero bien, o sea, me siento bien, pero más bien donde se me baja la presión, no sé, a 140 o menos, más bien me siento como débil, me siento mal. Hay varias explicaciones. Una es que tal vez los tratamientos que ha tomado no son tal vez los idóneos para esa persona, ese sería uno. Lo otro es que a veces se dan tratamientos muy potentes que, claro, de golpe te baja de 160 a 120 o 110 la presión y, claro, la persona se siente muy débil. Pero mi consejo es que sí ocupa tratamiento, ¿verdad? A decirle a Giselle que, bueno, que su esposo sí ocupa tratamiento y que a veces uno lo va haciendo como poco a poco. A veces uno se estabiliza o utilizamos una dosis bajita de un medicamento durante unas semanas o meses para ir bajando un poco la presión, como que el cuerpo lo vaya tolerando y después vamos aumentando un poquitito las dosis de tal manera de irlo llevando a un rango de normalidad y no hacerlo así como tan abrupto, tan fuerte en esa primera etapa, ¿verdad? Porque si no es cierto, las personas se pueden sentir débil o cansada. Ujú. Claro, y tal vez el recordatorio para doña Giselle y para todos los que podrían estarse identificando con la situación de ella es que hay alternativas. Es decir, si un medicamento me da un efecto secundario que a mí no me gusta o no me hace sentir Claro, bien, sí, existen opciones, sí, ¿verdad? Porque eso nos lleva a pensar que también hay algunos tratamientos que provocan tos, por ejemplo, como efecto correcto, secundario. Y entonces, a ver, no hay que quedarse callado y mucho menos sí, dejar de tomar el tratamiento por eso, sino que hay que decirle al doctor, vea, doctor, me correcto. está pasando esto. Sí, es cierto, es ¿Hay cierto. otra opción? Sí, claro, hay otras opciones. Sí, 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 eso es muy importante, ¿verdad? Porque opciones hay muchísimas, ¿verdad? Hay muchísimas. Entonces, es cierto, a veces la gente dice, es que verás que me está dando insomnio esta pastilla. Bueno, Sí. no, perfecto. Entonces podemos cambiarlo y tal vez ya está bien de la presión. A veces la gente dice, no, sí, verás que ahora estoy en 120/70, 120/80, está perfecto. Pero de repente, sí, me está dando tos, tengo insomnio, me cae pesado para la panza. Entonces, por eso hay muchas otras alternativas. Hay gente que uno le dice, bueno, si el medicamento te tiene bien controlado, pero es un tema de efecto secundario, podemos cambiarlo por otra molécula. Entonces, eso es muy importante hacérselo saber al médico, ¿verdad? ¿Qué le está produciendo? ¿Cómo le está cayendo en la parte digestiva? Si está durmiendo bien o no, si notó algo diferente justamente como tos, agitación, falta de aire, hinchazón en las piernas. Y muchas veces son efectos secundarios menores, que tal vez uno dice, mira, sí, se te van a hinchar un poquitito las piernas, pero esté tranquilo, no es nada peligroso siempre y cuando no sea pues una hinchazón así desproporcionada, mucho. O lo mismo lo de la tos, hay algunos medicamentos que dan tos los primeros días, pero uno sabe que si logra pasar de unos 7 o 10 días, probablemente se le va a quitar a la gran mayoría de los pacientes. Y si por el contrario, más bien los síntomas van aumentando, pues se puede modificar o se puede cambiar por otro medicamento, por supuesto. Ujú. Bueno, a partir de esta pregunta, doña Giselle, creo que nos queda perfecto para que comencemos a hablar del tratamiento. ¿Cómo es que actúan estos medicamentos, doctor? Claro, ¿Qué es lo que claro. hacen? Sí, vieras que lo importante siempre cuando nos enfrentamos a un hipertenso es tratar de determinar qué mecanismos está llevando a la hipertensión. Y eso es lo otro también que estamos como muy enfatizados y desde hace algunos años la línea de tratamiento y las guías de manejo enfatizan mucho en eso, en decir, bueno, hay que tratar de determinar, bueno, no solo el grado de hipertensión que está haciendo, que es un grado 1, 2 o 3, sino el riesgo que tiene el paciente. Por ejemplo, entre más edad tengamos, somos de más riesgo, entre más condiciones médicas tengamos, vamos a tener más riesgo. Y también lo otro, la tercera pregunta es ver qué mecanismo me está produciendo la hipertensión. Por ejemplo, si yo tengo a alguien de 60 años que es fumador, que vive muy estresado, que está un poco de sobrepeso, yo sé que probablemente ahí están activados una serie de mecanismos donde entra el estrés, entra el mecanismo, digamos, del sobrepeso, ciertas sustancias que produce, digamos, la obesidad o el sobrepeso y también pues adrenalina y una serie de sustancias que tienen que ver con el estrés. Y si tras de eso la persona no come muy bien, pues hay unos mecanismos que tienen mucho que ver con el consumo de sal. Entonces, cuando vamos a tratar uno de esos pues, pacientes, uno tiene que ver esas tres condiciones. ¿A cuánto está llegando la presión, el grado de hipertensión? ¿Cómo es el perfil de riesgo de ese paciente y qué condiciones tengo y cuáles puedo modificar? Y tercero, ¿qué mecanismos lo está produciendo? Entonces, esas tres variables nos ayudan a determinar cuál es el mejor tratamiento. Hay muchas familias, Randall y público, hay más o menos como 7 familias diferentes de antihipertensivos. Se dicen que uno debería, en general, arrancar con una familia de medicamentos que me bloquea un sistema hormonal que se llama renina, angiotensina, aldosterona. Es un sistema hormonal que es el que tal vez es más importante cuando se activan los mecanismos de hipertensión. Entonces, casi que todo hipertenso deberíamos tratar de bloquear ese primer sistema, ¿verdad? Ahora, si su hipertensión es grado 2 o 3, probablemente no solo va a tener que dar un medicamento que me bloquee eso, sino un poquito de diurético o dar otro medicamento que me relaje las arterias o dar otro, digamos, que me actúe por otro lado o otro que me baje un poquito la frecuencia cardíaca. Entonces, ya iba a depender un poquitito de la condición médica, de los mecanismos de hipertensión que tenga activados. Pero lo importante es que
si la persona ya cumple criterios de hipertensión y tiene estas condiciones de riesgo, deberíamos ajustar el tratamiento para ese paciente. Ahora, ¿son medicamentos que en lo general, en términos generales, se toman de por vida o hay alguna condición que pueda hacer que esa persona revierta los números que está presentando y que usted como médico diga, bueno, no, ya usted no necesita la pastilla o por lo menos ya no necesita estas 3, sino que necesita solo una? Sí. Mira, en general, la persona cuando empieza a ser hipertenso, casi que el tratamiento va a ser de por vida. Y eso sí le decimos a la persona, bueno, ya usted cumple criterios, viendo su comportamiento de la presión o con este mapeo 24 horas, sabemos de que usted es hipertenso y ocupa tratamiento. Entonces, como es una enfermedad crónica, casi que va a ser de por vida. Sin embargo, hay como un 5% de los pacientes donde sí podemos llegar a revertir o a mejorar, digamos, esa presión. Por ejemplo, el ejemplo que yo le pongo a mis pacientes es la persona que tiene un gran problema de sobrepeso o de obesidad, sobre todo una obesidad mórbida. Algunos pacientes que se someten a cirugías bariátricas y logran bajar, o que bueno, que con dieta, con ejercicio, con todo un plan nutricional, logramos bajar bastante de peso, esa persona sí puede llegar a desaparecer su hipertensión. Como dato también importante, más o menos por cada descenso de kilo, digamos, de peso, por cada kilo que bajamos, la presión tiende a bajar 1 o 2 milímetros de mercurio, que eso es bastante. Entonces también hay personas que uno le dice eso, bueno, si agarramos muy en serio lo del peso, lo del ejercicio, y usted logra bajar unos 10 kilos, probablemente su presión se nos va a venir abajo entre 10 y 20 milímetros de mercurio. Entonces hay pacientes que conforme van bajando de peso, uno les tiene que ir quitando o bajando las dosis de los medicamentos. Y a veces la persona modifica tanto su estilo de vida, quita la sal de la comida, logra tal vez bajar un poquito la intensidad, el estrés del trabajo, de la casa, que entonces esa persona prácticamente llega con el tiempo a revertir los mecanismos de hipertensión. Siempre hay que aclarar que un paciente, aunque son poquitos, que le quitamos totalmente el tratamiento, igual queda con cierta predisposición a que en cualquier momento vuelva a arrancar otra vez los mecanismos de hipertensión. Y siempre insistimos en eso. Probablemente si vamos a ocupar un tratamiento crónico, es una minoría de los pacientes los que vamos a poderle quitar o disminuir paulatinamente los medicamentos, pero eso va a depender mucho de cómo, de las modificaciones que tenga la persona, ¿verdad? En sus estilos de vida y sobre todo el peso, que es muy importante también en la hipertensión. 8:29, vamos a colocarle, doctor, en pantalla la consulta de una señora que parece que lleva tratamiento, según entiendo lo que nos dicen los compañeros, lleva tratamiento para la hipertensión y creo que también ha hecho cambios importantes, que me parece que podría ser, sin haber visto todavía el video, podría ser interesante para este punto de la entrevista. Adelante. Sí. Muy buenos días, a buen día, y gracias por los programas tan excelentes que siempre tienen ustedes. Mi pregunta es, hace un año yo fui diagnosticada con presión alta. He hecho cambios en la salud, estoy bajando de peso, he cambiado una alimentación sana. Sí me tomo una Ibezatán por día de 150 miligramos y la pastilla que dan para no retener líquidos. Mi pregunta es si con todos estos cambios logra uno erradicar la presión o bajarla, ¿puede dejar los medicamentos en algún momento uno o tiene que tomarlos de por vida? Muchas gracias. Bueno, justamente lo que estábamos conversando. Sí. No, perfecto, porque nos sirve justo de ejemplo, ¿verdad? Ahora, la respuesta es que probablemente la persona que cambia bastante digamos, el estilo de vida y parece que se lo está tomando muy en serio en este año, ¿verdad? Esta oyente. Entonces, probablemente podemos, digamos, llegar muchas veces a bajar las dosis de los medicamentos y es un grupo muy, muy pequeñito los que vamos a poderle suspender los medicamentos. Ahora, la dosis que utiliza en realidad es una dosis baja de tratamiento, ¿verdad? Tomar una pastillita de Ibercertán nada más al día es una dosis baja de medicamento. Lo que yo a muchos pacientes les digo es que a veces lo importante es que su presión ande bien. No importa si hay que tomar media pastilla, una o tomarse 3 o 4 pastillas. Lo importante es lograr que la presión ande en rangos normales, porque el problema de la hipertensión no es tanto que nos duela la cabeza o que dé un poquillo de zumbidos en los oídos, sino son las complicaciones mayores. O sea, el que nos llegue a dañar el cerebro, que se llegue a producir un infarto. Sí, órganos importantes. Órganos importantes, órganos vitales. Y se sabe que hay muchas cosas que podemos evitar si controlamos la presión. Por ejemplo, el tema de demencia, digamos que cada vez vemos más y la población adulta está envejeciendo en el mundo y en nuestro país. Se sabe que muchos de estos procesos demenciales y muchos problemas cognitivos, se deben a una hipertensión mal controlada, que me va dañando poquito a poco diferentes zonas del cerebro o se va produciendo una enfermedad de multiinfartos que se llama cerebrales. Entonces son cosas que uno dice, bueno, si yo logro tener bien mi presión,
voy a poder probablemente garantizar de que a futuro vaya a ser un adulto mayor sano, digamos, que esté cognitivamente, que esté bien de la mente y todo, si mi presión está bien. Y lo mismo el corazón. Se sabe que un corazón que se expone a una presión mal controlada va a llegar a sufrir. Es un corazón que va a estar enfermo, se va a engrosar, es más propenso a infartarse y a debilitarse. Lo mismo los riñones, lo mismo la vista, órganos vitales. Entonces, por eso es muy importante que tal vez la respuesta a esta persona que nos pone su video acá era que probablemente sí es muy difícil llegar a quitar el tratamiento, pero en algunos casos logramos casi quedar un mínimo de dosis de tratamiento. Y la otra cosa que me parece importante también, claro, para aportar, doctor, es que no se debe uno basar solamente o atener solamente al tratamiento. Claro. ¿Verdad? También tiene que poner de su parte con bajar de peso, comer saludable, hacer ejercicio, claro, porque a veces la gente cree que ya la pastillita es milagrosa. Ah, cierto, es cierto, sí. Y que ya con la pastilla yo puedo seguir comiendo mal y puedo seguir siendo sedentario, y la verdad es que no. No, es cierto, es una combinación y es muy porque dicha que decías, porque también hay gente que dice, no, pero de por sí ya me mandaron también la del colesterol, entonces sigo comiendo mis chicharrones y como mal y no importa. Y el que peca y reza empate. Exactamente. Y no se trata de eso, porque al final el tratamiento es cierto que es una parte muy, muy importante, pero también todo lo que yo pueda hacer por modificar estilos de vida, por comer un poquitito más saludable, por hacer ejercicio, eso viene a aportar de una manera muy, muy importante en el control de la presión alta, ¿verdad? Ok. Hay otro video con una señora que es hipertensa, que tiene un síntoma particular que le quiere contar. Adelante. Claro, claro. Buenos días, Randall. Hola. Buenos días al doctor. Es para decirles, yo soy hipertensa, sí, me dan tratamiento Ibercertán, me tomo 2 juntas de 500, pero de 500 creo, sí. Pero resulta que a veces cuando yo me preocupo mucho, se me duermen los labios de una forma que siento hormigueo por todo lado. Y al sentir ese hormigueo, ya me han tenido que llevar y he tenido la presión en 250. Y no me doy cuenta, lo único que yo siento es ese hormigueo, pero yo no siento dolor de cabeza, ni mareo, ni vómito, solamente ese hormigueo. Okay. Interesante. Sí, muy interesante. Y era lo que hablamos ahora al principio, ¿verdad, Randall? Que la mayoría de los pacientes sí da síntomas como clásicos, ¿verdad? Que el dolor de cabeza, que siente zumbidos en los oídos, que siente los latidos del corazón en la cabeza, que se pone medio rojo. Pero hay gente que son cosas como muy particulares. Yo tengo pacientes justamente que me dicen, es que verás que empiezo a sentir como hormigueos en la cara o justamente en los labios. A veces más bien se me ponen las manos frías. Y si se va y se toma la presión, está altísima. Imagínense como ella, 250. Sí, esas presiones son peligrosísimas porque probablemente una persona, o la mayoría de la gente ya con presión desde 180 ya sentiría que le va a estallar la cabeza y que le va a dar algo, ¿verdad? O un dolor fuerte en el pecho y todo, con una presión tan alta. Y esa persona, ¿verdad? Ella que le llegaba a más de 200, 250 y lo único que tenía era algo muy, muy sutil. Entonces justamente esos son los casos que uno dice, no, probablemente ya con solo eso que nos está diciendo es una persona, es una paciente que ocupa ajustarle el tratamiento. Se dice que cuando la presión llega a esos niveles de 180, 200 o más, es una persona que va a ocupar por lo menos tres familias diferentes de medicamentos para lograr atacar, digamos, bien la hipertensión. O sea, probablemente, así como nos está contando, aparte de tomarse su Ibercertán, que parece que es el tratamiento que toma en este momento, debería agregar al menos dos familias más de tratamiento para lograr bloquear bien esa hipertensión, que es sumamente peligrosa, ¿verdad? Esos rangos es legítimamente lo que uno dice, eso es una bomba de tiempo, uno no sabe en qué momento puede presentar algún susto, ¿verdad? Algún evento. Perfecto. Ahora tenemos a Jessica. Jessica, buen día. ¿Cómo anda su presión? Cuéntenos. Buenos días, mi nombre es Jessica Martínez. Desde hace mucho he venido presentando presión sumamente baja. Cuando digo baja me refiero a 80, 50, 90, 50, así. Y me dicen de que no hay tratamiento para eso. Pero viera que yo me pongo súper mal, me tiembla el cuerpo, me falta el aire. Y no sé si esté relacionado, pero a mí me habían hecho un electro y salía de que tenía bloqueo en las arterias coronarias izquierdas. No sé si tenga algo que ver. Gracias. Bueno, no, gracias a usted.
y aquí está con el hombre que se la sabe todas, porque además de internista es cardiólogo, así que le puede dar la respuesta. Ella más bien plantea lo contrario, ¿verdad? Sí, Presiones correcto. bajas. Exactamente. Bueno, vamos a aprovechar y le atendemos su consulta. Sí, esto es más bien todo lo contrario, ¿verdad? Porque son casos y generalmente se ve más en mujeres y jóvenes, ¿verdad? Que empiezan a tener presiones más bien bajas. La presión baja tal vez no es tan peligrosa en términos del corazón. Se sabe que la presión que está baja, o la persona más bien que tiene presión baja, más bien tiene a cierto punto una cierta protección del corazón, porque el corazón no se va a estar, digamos, esforzando contra una presión alta. Sin embargo, es molesto, ¿verdad? Es como nos dice, ¿dice eso? Jessica, perdón. Pero dice Jessica que se siente, claro, mal, se siente que se está descomponiendo, hay gente que incluso puede llegar a desmayarse. Efectivamente, no existe un tratamiento, a diferencia del hipertenso, que tenemos muchas opciones y que le damos su pastillita o sus tratamientos. En la persona que más bien tiene hipotensión o presión baja, el problema es que no hay un tratamiento específico. Hay estudios que los han hecho con esteroides que me suben un poquito la presión, pero los esteroides también me suben el azúcar, al tiempo más bien lo llevan a ser hipertenso, entonces por eso ya esa terapia se descontinuó. Pero generalmente algunas medidas, digamos, sencillas nos pueden ayudar en estos casos de presiones bajas. Que se esté hidratando mucho, el tema de empezar a hacer ejercicio también ayuda a regular un poco la presión, ¿verdad? Tanto el que es hipertenso a bajarla como el que es hipotenso ayuda como a estabilizarla, el tema del ejercicio. Y en algunos casos que se les baja muchísimo la presión, sí les recomendamos a que utilicen un poquito más de sal en las comidas. Nosotros normalmente somos medios enemigos de la sal. Sí, por supuesto. ¿Verdad? Porque nos sube la presión, nos daña el corazón, nos descompensa la insuficiencia cardíaca. Pero esa es como la única excepción o de los pocos casos en que más bien le mandamos a las personas a que consuman un poquito más de sal en su dieta, ¿verdad? Que le echen un poquitito de sal en las ensaladas. Y también, Randall, también a algunos pacientes les va muy bien utilizando bebidas estas, digamos, con electrolitos todos los días. Hay gente que uno le dice, bueno, tómate una botellita de esto todos los días, bebidas con electrolitos, porque eso también ayuda a subir un poquito la presión. Okay. En el caso de los que tienen hipotensión, que es presión arterial baja, más bien, ¿verdad? Que correcto. es lo contrario de lo que estamos hablando. Sí. Hay otra señora que tiene una consulta, entiendo que de su mamá. Buenos días para todos. Doctor, mi pregunta es la siguiente. Mi mamá tiene 73 años. Ella no padece de nada, pero siempre que va a la consulta, esa máquina que le ponen que aprieta tanto, a ella le incomoda, no le gusta. Entonces, ahora que fue la última cita, le salió la presión 170, 76. Entonces, la doctora le dice que es una presión alta, que ella es hipertensa. Mi mamá le dice que no, porque ella siempre se la va a tomar a otro lado, con la otra máquina normal, y ella siempre le sale normal. Mi mamá es una persona muy activa, duerme bien, come bien, tiene buena memoria y todo. Entonces mi pregunta es la siguiente: por efectos de nervios o de una máquina que ella siente que le molesta a la hora de apretarle, ¿le puede subir la presión? Muchas gracias, pasen buen día. Gracias a usted, bueno, lo que hablábamos al principio, ¿verdad? La presión de bata blanca, no sé si será el caso de ella. Sí, correcto, pareciera que sí, ¿verdad? Porque pareciera que tiene, sí, lo que conocemos actualmente como hipertensión de bata blanca, que es justamente eso, solo el día que va a la cita se le dispara ahí la presión. ¿Ya? Lo que sucede es que cuando esa presión se empieza a subir, sobre todo rangos más de 160, como aquí que nos dice 176 sobre 70, casi que eso sí nos va inclinando a que sí hay que darle tratamiento. Y por dicha más bien son señores tan sanos, ¿verdad? Ella es muy sana, muy activa, la memoria la tiene en perfecto estado. Sin embargo, ya esas presiones de 170 o más sí son peligrosas. Yo creo que en este caso en particular, aunque sea un fenómeno de bata blanca, probablemente sí habría que tratarlo por los picos que está haciendo, ¿verdad? Claro, y aunque la señora, como su hija nos dice, sea súper saludable y tenga un estilo de vida saludable. Sí, correcto. Y más bien que dicha, más bien uno dice, bueno, que dicha que tiene todo eso muy bien, porque entonces probablemente lo que va a ocupar es una dosis muy bajita de tratamiento. Ahora, también, esos son los casos también los que uno dice, bueno, o la otra opción que podríamos hacer es colocarle un mapeo 24 horas para saber exactamente cómo se comporta su presión, y ya con ese pues sí vamos a tener más claro si en realidad eso es una hipertensa que está comenzando y no solo tiene este fenómeno de bata blanca. Hay que hablar del mapeo, doctor, como un tema. Claro, sí, muy interesante. Es más, Lo voy a anotar aquí. No, sí, eso es un tema muy interesante, ¿verdad? Y sobre todo porque se ha venido, digamos, dándole más importancia en los últimos años, pero las guías europeas del año pasado, que están muy bien hechas, le ponen como un rol muy importante. Y no es que todos los pacientes tengamos que usar mapeo, pero justamente como estos casos en los que uno dice, bueno, ¿y por qué unas tomas tan normales? ¿Y por qué en casa bien y en otros lugares altas? Es donde el mapeo nos ayuda a desempatar. Y hay muchos pacientes que uno le dice eso, bueno, vamos a colocárselo y con esto ahí vamos a tener claro si es solo bata blanca, si es solo por estrés o si efectivamente hay que tratarlo.
Y lo otro que es muy importante también, del que me estaba acordando ahorita, es que se dice que por cada hipertenso que se diagnostica, probablemente no es que hasta hoy le está comenzando la hipertensión, sino que probablemente esa persona tiene de 6 meses a un año de venir haciendo piquillos de hipertensión, que es lo otro importante. Imagínese. Es muy importante eso, claro. Verónica, tiene otra consulta para usted, doctor. Buenos días, me llamo Verónica, tengo 37 años. Mi consulta es la siguiente. Yo siempre tengo una presión baja entre 110 sobre 70. Lo que me extraña es que siempre las pulsaciones las tengo altas, entre 88, 85. Siempre estoy entre ese rango, aunque esté en reposo. Eso es normal. Gracias. Gracias a usted, Verónica. Sí, muchas gracias. Mira, bueno, la presión que tiene Verónica que nos pone es una presión excelente, ¿verdad? 110/70 o 110. 110/70, sí. Ok, sí. Es una presión buenísima porque ahí también hay muchos trabajos actualmente. Siempre hemos dicho que 120/80 es como lo ideal, acercarnos a ese número. Pero incluso hay una recomendación que hacen los norteamericanos, que es incluso tratar de manejar menos de 120/80. Entonces esa presión 110/70 es una presión excelente, ¿verdad? Es una presión muy buena. Ahora, el tema aquí es la frecuencia cardíaca. Sí. Se dice que en reposo deberíamos manejar más o menos entre 60 y 90 latidos por minuto en reposo. Sin embargo, es preferible manejar presiones más cercanos a 60/70. Eso es como lo ideal. Cuando una persona, y sobre todo tan joven, maneja casi que rangos de 90 o un poco más, pueden ser varias cosas. A veces es que la persona vive muy estresada, mucho trabajo, hay mucha adrenalina dando vuelta. La segunda es que falte hacer ejercicio, porque la poca actividad física también me sube la frecuencia cardíaca. Y si de repente uno dice, no, mira, yo vivo tranquilo, o sea, con el trabajo normal, tranquilo. Segundo, yo hago mucho ejercicio y siempre ando en 90 latidos por minuto. Puede ser que sea una condición que se llama taquicardia sinusal inapropiada, que es una persona que anda inapropiadamente acelerado. Y eso es muy importante porque probablemente se sabe que con el tiempo, si uno no corrige eso, con el tiempo esa persona va a empezar a desarrollar arritmias, no ahorita, pero tal vez en unos 5 o 10 años. Entonces es importante que cuando se detectan estos casos, empezar por modificar estrés, por tomar más líquido, por hacer ejercicio y bueno, y a veces algunos medicamentos. Pero si no se corrige, a veces hay que empezar a tratarlo un poquitito más fuerte para lograr bajar esa frecuencia cardíaca y que no ahorita, sino que en unos años prevenir problemas del ritmo y arritmias crónicas. Perfecto. Doctor, hay un televidente que tiene un dispositivo y quiere que usted le diga si ese es un dispositivo correcto para chequear la presión. Ok, perfecto. Claro, claro. Vamos a verlo. Muy bien, muy bien. Buenos días. Este tipo de banda magnética, bueno, deportiva como le llaman, servirá así como para medir la presión arterial y la sanguínea con exactitud o se puede utilizar. Okay. Muchas gracias. Sí, no, bueno, qué dicha que nos sé que son muy populares, ¿verdad? Están... Sí. Mira, en realidad todavía no tiene la aprobación por ninguna, digamos, federación o ninguna asociación grande de cardiología. Sin embargo, la gran utilidad que yo le veo a este dispositivo es que, primero, lo que es la frecuencia cardíaca, el ritmo sí es muy exacto para medir la frecuencia cardíaca. Entonces ahí sí me puede decir si estoy con una taquicardia, si mi ritmo anda bien, si anda alto. Entonces, ritmo cardíaco perfecto. El problema es que la presión, esos dispositivos, esas bandas, la miden en una arteria muy chiquitita, que es una arteria, ¿verdad?, de la muñeca, que se llama la arteria radial. Es una arteria que mide 1 milímetro de diámetro y entonces el porcentaje de error es muy alto o lo que llamamos la desviación estándar. Puede ser, digamos, ahí que nos pone que está en 108/70, puede ser que en realidad esa desviación estándar sea de hasta 20, o sea, puede ser que no sea 108, sino que esté en 138 la presión. Ahora, algunas personas que lo tienen o incluso aparatitos para tomar la presión en la muñeca, yo lo que le digo es, bueno, tal vez como herramienta, como una forma rápida, por lo menos para saber más o menos cómo está la presión, lo podemos utilizar. Pero en realidad todavía no tiene, digamos, la aprobación de las asociaciones de cardiología y de las diferentes, digamos, federaciones. ¿Por qué? Porque es muy inexacto y sobre todo la desviación estándar es muy alta. Y por eso sigue siendo el manguito, el que ponemos en el antebrazo, perdón, arriba más bien del antebrazo, en el brazo, el que sigue siendo el estándar, porque ahí lo medimos en una arteria grande, ¿verdad? Que entonces y tiene, digamos, toda la técnica, ya está bien estandarizado el método, ¿verdad? Claro. Doctor, ya tenemos que ir cerrando, pero Andrea Mora tiene una pregunta que no quería dejar pasar. Dice que ella tuvo un embarazo de gemelos y que se le subió la presión en la semana 37 y que entonces le tuvieron que hacer cesárea inmediatamente. Claro. Luego del parto quedé con la presión alta y con tratamiento. Da un nombre aquí, metildopa. Sí, metildopa. Okay. ¿Se me irá a normalizar la presión? Soy una persona que me cuido mucho y hago deporte. Claro. Bueno, Andrea lo que desarrolló fue una cosa que se llama, bueno, preeclampsia, hipertensión inducida por el embarazo también.
Y es una condición en que justamente se presenta finalizando el embarazo. Algunos dicen que después de la semana 20, pero casi siempre es justamente en este momento, ya finalizando el embarazo o incluso las primeras semanas. Ahora, hay un porcentaje grande, y sobre todo porque parece que Andrea se cuida mucho, hace ejercicio y todo, sí. Hay un porcentaje grande de mujeres en que se les llega a quitar. Sin embargo, se dice que el 20% de las mujeres que hacen preeclampsia o hipertensión inducida por el embarazo quedan siendo hipertensas. O sea, la respuesta para Andrea sería que tiene 80% de probabilidad de que se le corrija en las próximas semanas, una vez que empiece, digamos, a alimentar a sus bebés, a amamantarlos, y conforme vayan pasando las primeras semanas, hay un porcentaje grande de las mujeres que en estos próximos 3 meses se les quita. Pero el 20% sí queda siendo hipertensa crónica. Entonces, ¿cómo saberlo? Bueno, tomándose la presión. Digamos, hay que estarse justamente tomándose la presión seguido, y si empezamos a ver que las presiones se le empiezan a bajar, normalmente uno va bajando la metildopa hasta que llega a suspenderlo, ¿verdad? Probablemente, como ella es una mujer muy sana, ¿verdad? Muy activa y todo, casi que uno se inclinaría a pensar en que se le va a llegar a corregir esa hipertensión que desarrolló al final del embarazo. Listo. Doctor, muchas gracias. Ahí están los números de teléfono del doctor Juan Pablo Solís, que es internista y además cardiólogo. Se los repaso rápidamente: 2272-8964 y el 8973-9222. Muchas gracias de nuevo. Muchísimas gracias, Orlando. Un lindo lunes y una bonita semana. Igualmente, muchas gracias. Bendiciones.